para que podamos... Bueno, en el día de hoy tenemos la exposición en este marco de la primera jornada de psicoterapia infanto-juvenil, con quien tenemos junto a Viviana Tartakovsky Pessoa y a Mira Yuri. En el día de hoy nos convoca en una sesión acerca de la terapia, ¿no es cierto?, sistémica y lo que venimos a hacer hoy día junto con Viviana, para que ustedes sepan, si no la conocen, ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en psicología clínica, mención parejas y familias, con estudios también de postítulo en psicoterapia o en psicología, perdón, clínica sistémica constructivista. Tiene más de 20 años de experiencia en el área clínica y educacional. Seguramente ustedes ya pudieron también ver todo su currículum y es obviamente también actual directora de la Escuela de Psicología y directora del Magíster en Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Viviana compone, como ya les decía, el módulo de psicoterapia sistémica dentro del diplomado y hoy día nos trae un tema que eh, yo creo que es muy importante hablar de la adolescencia, hablar de ciertos cambios. Bueno, yo no me quiero adelantar mucho porque se me decía, me está contando todo y no he empezado a decir nada. Así que, Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes a todas y todas. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Muy bien, bueno, yo quiero pedirles a todos que puedan tener su camarita encendida en lo posible. Me encantaría que pudiesen también tener este feedback, ¿no es cierto?, de vernos, no importa si están en la casa, da lo mismo, en la cocina, en la pieza, da igual, porque ya hasta ahora estamos seguramente la mayoría en casa, pero quiero que ustedes puedan tener eso para que, bueno, Viviana también pueda retroalimentar con ustedes. Viviana, yo ya te dejé como coanfitriona para que tú puedas manejar los controles correspondientes. Vamos a partir contigo y luego vamos a seguir con Amira para que podamos partir con la ponencia de hoy. Bueno. Ok. Bueno, partimos entonces. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás? Todos, todas. Qué bonito ver gente latinoamericana, de distintos países, de Chile, de distintas regiones. Así que muy contenta de ser parte de este espacio conversacional. Como bien decía Adrián, mi intención es como que tengamos un diálogo, porque también sería un poco, ¿cómo decirlo?, contradictorio que yo me declarara terapeuta sistémica, construccionista social, que vamos a hablar un poquito de eso y no les diera espacio a ustedes, queridos y queridas colegas, para que podamos lenguajear acerca de lo que vamos a estar mirando y vamos a estar analizando, ¿ya? Así que feliz, les voy a, no sé si alguno de ustedes ya me conoce, ¿cierto? Adrián me presentó, yo también soy mamá. Mi hija le encanta Kuromi, como pueden ver en esta pieza, ¿cierto? Quizás alguno de ustedes lo ubica, una animación en la antítesis de Hello Kitty. Y yo creo que es súper importante, y porque también hago las clases acá, no solo porque fue su sala de estudio cuando estaba en pandemia de la Amanda, sino que también porque cuando somos terapeutas tenemos que estar, y eso es algo muy sistémico y muy humanista también, como va a hablarlo después Amira, con quien tengo el honor de compartir esta conversación. Tenemos que ser terapeutas contextualizados, ¿cierto? No es lo mismo ser terapeuta en Chile que ser en Argentina, que ser en Uruguay. No es lo mismo ser terapeuta en Arica que ser en Punta Arenas, porque las complejidades y las problemáticas son diferentes. Y no es lo mismo ser terapeuta el 2025 que el 2010. ¿Me explico lo que les quiero decir? Sobre todo con niños, niñas y adolescentes, y sobre todo porque las configuraciones familiares han cambiado un montón en este tiempo, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, siempre quiero decirles que feliz de que si alguien hace una pregunta por el chat o comenta algo a viva voz, me encanta la participación activa en las clases. Creo que el conocimiento siempre se co-construye. Por otra parte, también que tengamos de base que lo que hoy día observamos como familia no es la familia tradicional, biparental, clásica, ¿cierto? Que estudiábamos los que nos gusta lo sistémico con Minuchin, el 78, o incluso con algunos autores más actuales como Mauricio Andolfi, que ha seguido vigente y se ha adaptado a estos cambios de lo que entendemos hoy como familia, ¿cierto? Entonces, desde ahí entendemos como familia este grupo primario de socialización que tiene estas funciones de sostén emocional, y que a veces la familia no tiene que ver con lazos biológicos, sino que tiene que ver con lazos de apego, con lazos de otorgar seguridad, estabilidad emocional, etcétera. Me explico lo que les voy diciendo, ¿cierto? Después les voy a compartir pantalla, voy a dejar de compartir, les voy a mostrar algunos videos, etcétera.
Y por último, ¿cierto? Desde ese mismo lugar, así como las familias han cambiado, los fenómenos que les ocurren a los niños, niñas y adolescentes son muy distintos. Hoy día, si atendemos a un niño y una niña, tenemos que saber que ya la televisión quedó out, que lo que la lleva son lamentablemente los celulares y las tablets. Tenemos que saber algunas conceptualizaciones de lo que es la mediación parental digital activa, la relevancia que tienen los padres y cuidadores principales en nuestros tiempos, acompañando a los niños en el uso adecuado de la tecnología y conocer conceptos tan importantes, queridos y queridas colegas, como el ciberbullying, el grooming, el sexting. Se fijan que palabras y conceptos que se han ido inventando por este intrépido, ¿cierto?, escalada que ha tenido las redes sociales en nuestros países de Latinoamérica, ¿ya? Y que en Chile estamos peor que en los países de Latinoamérica y el Caribe, porque tenemos un internet 100% bacán. Solo les cuento que el día martes se cortó la luz y se cayó internet. Y imagínense la cantidad de papás, mamás y cuidadores principales que estaban sufriendo porque no sabían con quién entretener a sus niños, niñas y adolescentes en sus casas, que están de vacaciones todavía en Chile. Me van siguiendo la lógica, ¿cierto? Entonces, se fijan, así como hace algún tiempo la problemática principal que teníamos como cuidadores principales era la letra con sangre entra, no le pegue a su hijo, a su hija, hoy día es como lo saco de las pantallas y vemos guaguitas que se manejan en el celular y los padres, madres o cuidadores principales lo cuentan como gracia. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Entonces se fijan que como terapeutas sistémicos, algo central es que tenemos que estar a la vanguardia de las temáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Sí, cualquier cosa me van preguntando. ¿Ya? Entonces, también les voy a instalar ese tema, no solo porque me importe y me afecte como mamá, como terapeuta, sino que también porque es mi tema de investigación del doctorado que estoy haciendo actualmente gracias a la vida de la Universidad de Barcelona. Entonces, de alguna otra manera, yo estoy segura, 800.000%, y no solo yo, sino que todas las personas que investigamos este tema, que probablemente en un tiempo más, bueno, ya va a estar en el DSM en una nueva versión, la adicción a las pantallas como uno de los trastornos de salud mental más importantes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si no sabemos nada del tema, poco y nada vamos a poder ayudar a una familia que llegue a la consulta de Alanis, de Gonzalo, de Jenny diciendo, ¿qué hago con esto? Compré un smartphone a mi hijo a los 9 y no sé cómo sacarlo de aquí. Me explico lo que les quiero decir, ¿cierto? Entonces también parte de lo que les voy a hablar un pedacito chiquitito en esta clase, porque es como una clase pincelada, ¿cierto? Pero en el diplomado vamos a profundizar con ahínco en algunos conceptos que les pueden servir como terapeutas de niños y niñas y adolescentes para abordar estos temas que son transversales en nuestros países, en nuestras culturas, y que lamentablemente hay información reciente que circula en relación a lo mismo, siendo que es un tema tan importante por los indicadores que les voy a mostrar en mi presentación. ¿Ya? Ahora entonces les voy a compartir pantalla y como a mí me gusta harto verles las caras, gracias Julieta, Yaritza, Ana, María José, Paula, Amalia, Jennifer por mostrarse, porque si no me recuerda la pandemia y es como un déjà vu y no quiero esa escena de nuevo. Gracias Gonzalo, ¿cierto? Así que feliz de verles y insisto en que si ocurre una pregunta, un comentario, me pueden hacer sin ningún problema entre medio. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas slides que dan cuenta de lo que yo les estoy comunicando en este ratito. ¿Ya? Bueno, lo primero, bueno, yo ya no les voy a hablar más de mi currículum. Esta es mi hija, una foto que me deja con su consentimiento, porque ustedes saben que es muy importante saber que esto es público y que hay que cuidar lo que subimos a nuestras redes sociales. ¿Ya? Lamentablemente, queridos y queridas colegas, tenemos una pega difícil porque podríamos decir que a pesar de todas las legislaciones en temas de equidad de género, a pesar de todos los temas de legislaciones en relación a los derechos de los niños y las niñas, vivimos en una sociedad muy enferma, ¿ya? Y les traje algunos datos, más que para asustarlos, para relevar el rol que tenemos como psicólogas y psicólogos en nuestras sociedades y lo que podemos aportar y debemos aportar, dadas las distintas complejidades que en el fondo han afectado a la salud mental de nuestra población, ¿ya? Desde la pandemia hasta hoy día no ha bajado ningún indicador en salud mental. ¿Me explico lo que les quiero decir? Las personas estaban mal y se tendieron a deprimir y a tener ansiedad en pandemia
Y la pospandemia solo ha sido una curva ascendente, ¿ya? En la mayoría de los países, sobre todo yo diría que en general también, porque si vemos Estados Unidos, bueno, salvo países así como Países Bajos u otras sociedades, estamos todos en la misma sopa, con más o con menos, etcétera, ¿ya? Desde ahí, queridos y queridas, lo que más se van a encontrar, y ojalá le calza a la Jenny, a Julieta, y con razón, es que los niños, niñas y adolescentes están muy ansiosos, ¿ya? Lo que ha ocurrido desde el año, por lo menos en Chile y en otros países de Latinoamérica, es que desde el año 2020 se incrementó la ansiedad y la depresión. Y lo que ha sucedido, por eso intensamente le pega tanto al contexto en que vivimos, porque vivimos corriendo, vivimos como si no existiera el mañana, vivimos apurados, ¿cierto? Hay poca mindfulness, conciencia en el aquí y el ahora, como dicen los colegas. Y de alguna otra forma vivimos corriendo y pensando que el mundo se nos va a acabar en ese momento y en una inmediatez de la respuesta. ¿Se fijan? Y lo que se ha observado, ¿cierto? Yo les traje algunos datos más duros de la realidad de Chile, pero uno la podría extrapolar a nuestros países latinoamericanos, que como yo les digo, en Chile es peor, queridos y queridas colegas, porque tenemos muy buen internet y mucho más barato que lo que es en Argentina, ¿me entienden? En otros países donde es más caro y la conectividad es peor. Acá la conectividad es extraordinaria y las personas están muy pantallizados, como digo yo, cuesta mucho sacarlas de su propio celular y de su propio dispositivo, ¿ya? Desde ahí, queridos y queridas, lo que ha ocurrido el último tiempo es que en el fondo lo que se ha intensificado es la ansiedad. Entonces, que levante la mano Jenny, Julieta, que las veo ahí, si no les ha pasado tener niños y niñas estos últimos tiempos que tienen mucha más sintomatología ansiosa. Se comen las uñas hasta no dejarse nada, ¿cierto? No los logran sacar las mamás de las tablets, hacen pataletas terribles, se fijan. Hay mucho más desregulación afectiva en la población infanto-juvenil, ¿ya? Y ojo, eso no solo tiene que ver con el mal uso de las redes sociales o el uso precoz o temprano de las redes sociales, sino que también, como ustedes deben haber escuchado a Bauman o leído a Bauman, las relaciones son más líquidas. Entonces, como, ¿de qué me sostengo? Me siguen en la reflexión, ¿cierto? Lamentablemente, incluso nuestros sistemas políticos en Latinoamérica están tambaleando. La gente no confía en nadie. Entonces, si no confío en mi gobierno, si no confío en que hoy día mi plata vale esto y mañana vale esto otro, si no confío en mi mamá, en mi papá, porque van cambiando, ¿cierto? Porque no son figuras de apego estables, los niños y niñas quedan a la deriva y con cicatrices que pueden ser muy profundas porque no solo van a afectar ese momento de ese niño y de esa niña, sino que lo van a afectar para siempre, ¿ya? Desde ahí entonces, conceptos que han aparecido en la literatura desde la pandemia hasta hoy día, que imagínense, estamos en 2025 y nada ha cambiado, está peor, es esta sensación de estrés parental, estar todo el rato como los papás sin saber mucho qué hacer, como desde la desinformación, desde el poco conocimiento, con dificultades de conciliar la familia y el trabajo el incremento de sintomatología en la infancia, que se los dije hace un momento. Acá en Chile también, queridos y queridas, solo para que veamos una visión sistémica como macroscópica, tuvo que haber, surgió una legislación que es la ley Carin, que es para tratarse bien en los espacios laborales. ¿Me siguen? O sea, tuvo que haber una ley que regulara que las personas se trataran bien en su trabajo. ¿Hasta qué punto hemos llegado que las personas tienden a maltratarse en esos espacios también? Y un papá, una mamá, un cuidador principal que es víctima de maltrato, ¿cómo va a poder ejercer una parentalidad activa, positiva, bien tratante? ¿Se fijan? Entonces también ahí podemos analizar sistémicamente cómo esas escaladas de maltrato se van situando de generación en generación, como hablan terapeutas transgeneracionales como Mauricio Andolfi, o de sistema en sistema. Entonces, un papá, una mamá, un cuidador principal que es maltratado en su sistema laboral, llega a la casa y se desquita con los menores, ¿me entienden? Con los más pequeños del hogar. ¿Me van siguiendo la lógica, se fijan? Entonces, cuando las personas a veces quizás a ustedes les preguntan, ¿cierto? Queridos, querida la Valesca, Bárbara, Ataína, ¿será que la gente está más violenta? Sí. ¿Será que la gente está más ansiosa? Sí. ¿Será que la gente está más desconfiada? Sí. Todas las anteriores, ¿se fijan? Y no porque lo diga yo, sino que porque todas las investigaciones dan cuenta de lo que yo les estoy señalando, ¿ya? Entonces,
Es como vivir en la incertidumbre. No sé qué va a pasar. Y eso me hace generar relaciones más desde la desconfianza que desde el confiar en vínculos significativos que me sostengan. Piensen ustedes, no sé, Yaritza, Vale, Valesca, Bárbara, ¿cuántos amigos tienen en las redes sociales? ¿Cuántos son realmente amigos? ¿Y cuántos son conocidos? ¿Cuál es el amigo? El que está ahí en las malas, ¿cierto? Que uno llama hoy, la Vale lo llama hoy, ¿sabes que me separé? Pero ojalá Valesca no sea cierto, si esto termine, estoy para la historia. Ese es el amigo real. Y esos amigos se construyen desde la presencialidad. Cuando tengo un niño o una niña que solo ha construido vínculos a partir de lo online, no se sostiene emocionalmente. ¿Me siguen lo que les digo, cierto? Entonces, se fijan que estamos en una complejidad muy grande, que eso lo vamos a profundizar en el diplomado, porque en el fondo hay efectos gravísimos en la infancia y la adolescencia cuando hay una inserción digital de ese niño y de esa niña sin lo que se conoce como mediación parental activa. ¿Ya? La autora principal, hay varios autores que yo les puse aquí, después de esta presentación, como les dijo Adrián, va a quedar arriba, pero en el fondo hay súper investigaciones en todos nuestros países de cómo se daña la función ejecutiva, cómo se daña el ciclo sueño-vigilia, cómo se pierde la capacidad de autorregulación, cómo se daña la empatía. Y finalmente, lo más complejo, queridos y queridas, es que hay asociaciones también con trastornos más graves, como narcisistas, psicopáticos, porque se pierde la empatía. La empatía piensen que se construye en un vínculo real con una otra edad. Y yo les diría que lo más complejo es ya la adicción a las pantallas. Y como les decía, eso ya va a ser incluido en el próximo DSM. Entonces ahí probablemente estemos como en un espacio donde yo los invito con mucho cariño a adentrarse en la materia y empezar a investigar qué hacemos, porque o nos tiramos por el puente o por el balcón, o ayudamos a esa mamá, a ese papá que está desesperado y le dice, Taina, no sé qué hacer, no sé cómo mi hijo soltarlo del celular, y buscamos herramientas para que pueda haber una merma, ¿cierto? Y también una, podríamos decir, no control parental, ¿cierto? Sino que un acompañamiento de los adultos en el mundo digital de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Si a alguien que le interesa el tema, le recomiendo este libro de Jonathan Haidt, ese que se lo estoy marcando abajito, ¿cierto? Que se llama La generación ansiosa. Quizás alguno se lo leyó, alguien se lo leyó de esta grupalidad, ¿no? Ninguno. Se los recomiendo profundamente. Paula, es como para tirarse por el balcón, porque es muy terrible porque habla de todo lo que les estoy diciendo, pero lo que les quiero también comentar es que sí hay formas de mediar esa relación de ese niño con esa pantalla, ¿ya? Entonces, pero sí es interesante porque si algún papá, mamá, cuidador principal que ustedes atiendan, pero si no es para tanto, Gonzalo, Ana, si no es así, tienen ciertos marcos teóricos para evidenciar lo que yo les estoy comentando, ¿ya? Antes de ver un video que ilustra un poco y que quiero que genere conversación en relación a lo que les estoy diciendo, que es ser sistémico, porque esa es mi parte de este baile, ¿cierto? Lo que yo les decía recién, en vez de analizar lo microscópico, ampliamos nuestra mirada. Si se fijan, yo les di datos que tienen que ver con los distintos sistemas políticos, laborales, sociales, ¿cierto? Somos seres intersistémicos y estamos transitando por distintas realidades durante todo el día. También algunos autores como Sen hablan de los determinantes sociales, como no da lo mismo ser hombre que ser mujer, no da lo mismo vivir en Argentina que en Chile, no da lo mismo vivir en Chile, en Arica que en Punta Arenas, etcétera. ¿Se fijan? El énfasis cuando observemos una familia, en este caso un niño, una niña, va a ser siempre sus interacciones, ¿cierto? Cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con su colegio. Y siempre, siempre, Ana, Paula, si se llevan algo de esta conversa, cómo se relaciona en el mundo online y en el mundo presencial, ¿ya? Porque el mundo online nadie lo pesca. ¿Saben lo que es pescar, cierto? Lo que son colegas de otros países, ¿cierto? Nadie lo toma en cuenta. Es como que las mamás estamos súper así, que no se suba a la araña, no sé cómo le dirán en otros países, estos juegos para escalar, ¿cierto? Porque se va a caer. Pero ¿y alguien sabe con quién chatea mi hijo? ¿Alguien sabe con quién está hablando? Y los papás no cachan nada, nada de nada. ¿Ya? Y los terapeutas, yo les diría que lamentablemente no saben tanto como debiésemos saber. ¿Ya?
Y lo transgeneracional, que se los hablaba en un ratito, porque en el fondo lo que se ha visto es que, claro, hay traspasos en generación de ciertas complejidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que los maltratos se repiten no por el gen del maltrato, sino que son conductas que se van imitando y traspasando lamentablemente de generación en generación, como los abusos sexuales y también muchas veces maltratos que son como lo que hablábamos recién, como la negligencia, ¿cierto? Ignorar las necesidades de cariño, afecto, nutrición emocional de los niños, las niñas y los adolescentes. Algo que es importante es que, porque yo me declaro terapeuta construccionista, porque el lenguaje construye realidad, que es fueron nuestros padres, cierto, teóricos Maturana y Varela. Entonces, en vez de tener una visión de que yo soy objetiva y veo la realidad tal cual es, siempre tengo que ser muy cauteloso o cautelosa en que la observación que hace Paula de un niño o una niña puede ser distinta de la de Laura. Y por eso cuando somos terapeutas sistémicos siempre trabajamos en equipos ojalá interdisciplinarios y trabajamos ojalá con supervisiones. ¿Me entienden, queridos y queridas? Porque no está esta ambición de que somos objetivos, neutrales. No, eso no existe desde la terapia sistémica construccionista social, que es como la de tercera generación, sino que más bien existe esta idea de que cuando yo veo algo, si soy Nelly, si soy Laura o Ana, igual va a estar teñido por mis anteojos con los que veo en la realidad, ¿cierto? Por eso yo no solo tengo que hacerme siempre terapia, sino que también es muy bueno supervisarse cada cierto tiempo, porque aparecen cosas que no estoy viendo, ¿cierto? Que me logra costar ver por mi historia familiar, mi nacionalidad, mi cultura, mis raíces, etcétera. ¿Ya? Y algo que también es parte de este mismo modelo, como les insisto, esta es una pincelada para que se queden con el gustito de poder también desarrollar esto en clases y con casos reales, ¿cierto? Es cómo nos contamos nuestros propios cuentos, ¿cierto? Si le preguntamos de la Guerra del Pacífico a un chileno, es otra historia que la Guerra del Pacífico de un peruano, de un boliviano, ¿se fijan? Y uno dice, pero ¿cómo encajo esto? Es difícil encajar y como decía Maturana, tenemos, ¿cierto? De alguna forma miradas súper distintas unos con otras personas y la gracia está en activar esos puntos de conexión para poder generar narrativas o historias diferentes en esa persona, ese niño, esa niña, esa mamá, ese papá, etcétera. Entonces algo tan sencillo como que probablemente ustedes ya lo hacen en sus prácticas clínicas, la Pamela le dice, señora, no es que su hijo sea malo, si la mamá, mi hijo es malo, no, es que su hijo será malo, de ahí le está tratando de, ¿será que ese es malo? ¿O será que tiene algún problema? ¿Qué piensa? ¿Se fijan? Se trabaja mucho con preguntas para que las propias personas, los niños, las niñas con juego, puedan llegar a arribar a lecturas distintas de la realidad con las que traen a la consulta, ¿ya? Entonces, se trata de observar la realidad desde matices distintos que sean mejores y más saludables para ese niño, esa niña, su contexto familiar, su contexto educativo y su contexto social. ¿Ya? Por eso hay como que un buen terapeuta sistémico debiese ser capaz de ponerse en el lugar de cada miembro de la familia, sin mucho aliarse con uno o con otro, que es muy difícil, porque uno tiende a decir, oh, me cae mejor el papá o la mamá, o no sé, etcétera, a menos que haya una grave vulneración de derechos, que ahí estamos en otro ribete, y por otro lado ser un experto constructor de vínculos para lograr ser una figura significativa que aporte en la salud mental de ese niño y de esa niña. ¿Ya? Y al igual que lo que les va a hablar a Mira, cuando uno es sistémico tiene una visión binocular, ¿ya? No somos, podríamos decir, psicoanalistas, sino que estamos basados, por un lado, en los déficits, en lo malo, lo complejo que funciona una familia o un sistema, un niño, niña, todo es un sistema, ¿cierto? Todo es como las muñecas rusas, están uno dentro de otra. Y por otro lado, también las fortalezas, las cosas que ese sistema hace bien. No hay ninguna familia en el mundo mundial, ¿cierto? Paz, Alanis, Amalia, que sea súper mala y súper buena. Eso no existe, ¿cierto? Nuestras propias familias, si miramos nuestra historia, tienen conductas muy funcionales y que nos ayudaron a tener ciertas destrezas en la vida, competencias, y también cosas que decimos a la Daniela hoy, que lata esta cuestión, que heredé de mi mamá, ¿cierto? O Alberto. Entonces, todos y todas tenemos en nuestras familias, así como en nuestros pacientes o consultantes, aspectos funcionales y aspectos disfuncionales. ¿Me explico? O sea, ojalá también
si se llevan algo de esta clase es que nunca más hablen de familia funcional y disfuncional, porque es dicotomizar. Y toda familia tiene aspectos funcionales y aspectos disfuncionales, ¿ya? Eso es como psicología sistémica muy antigua, ¿ya? Entonces siempre hay que ver, queridos y queridas, a pesar de todo lo malo que uno puede observar en una familia, pero ¿qué se podrá rescatar? ¿Cómo la mamá está a pesar de todo? ¿Me explico lo que les quiero decir? Siempre hay algo de lo cual agarrarse para poder ayudar a salir adelante a una familia, ¿ya? Ahí, Adrián, ¿me avisas cómo voy con el tiempo? Parece que voy bien. Así que, Sí, vas bien, vas bien. súper. Vamos a ver esta lámina y después les voy a mostrar un video que espero que no lo hayan visto, pero no veo ninguna cara conocida, así que creo que no. Esta lámina se la tomé prestada a una estudiante, a mí me encanta porque siempre cuando hago clases también aprendo de ustedes. Y desde ahí, esta lámina es antes de Intensamente 2, ¿se fijan? Y yo la amé, porque dije, qué bacán, porque primera vez que veo una lámina que nos habla de que el emocionar es tan diverso y subjetivo. ¿Me explico? Que se fijan que es distinto tener furia que tener rabia solamente. ¿Se fijan? Entonces esto, furia con furia es rabia, estoy enojada, quiero incendiar todo. Pero cuando estoy tan alegre, ya, la Gladys, no sé, Gladys, estoy inventando, te ganaste una beca, estás feliz, estás en éxtasis, ¿se fijan? Pero también hay emociones que son mezcladas, ¿cierto? Como la ansiedad, que está en la película Nueva Intensamente, como tener autodesprecio, como tener terror, cuando tengo temor con temor, eso ya es terror, no puedo levantarme, ¿se fijan? Y cada emoción cumple una función en un contexto determinado. Y ahí sí que me quiero detener. Hoy en día que las redes sociales nos permiten hacer, por ejemplo, más que las redes sociales, Internet nos permite estar juntos con distintas nacionalidades y países, que eso es un súper buen uso de estas redes sociales, también nos alejan, queridos y queridas. Y nos falta el influencer que dice, tú sepárate de ese machista que es tu pareja. Y la gente se lo cree sin ver nada. ¿Les ha pasado, yo creo, a ustedes? No es que vi en TikTok o me dijo esta persona, un influencer de Instagram. Y la verdad es que duele la guata de repente ver cómo se lanzan diagnósticos al aire sin saber las repercusiones que puede tener para la salud mental de ese niño, esa niña o ese adolescente. Me sigue la lógica, ¿cierto? Uno ve repercusiones en los adultos, imagínense a los niños y niñas y adolescentes que su cerebro está en formación. Es más terrible aún, ¿ya? Entonces, desde ese lugar, tenemos que pensar que las redes sociales nos pueden ayudar, como hoy día, para hacer esta clase, pero también nos separan porque de alguna forma cada uno sube lo que quiere, postea lo que quiere y hay poca conciencia de que eso tiene una afectación sobre todo en la población infanto-juvenil. Eso. Vamos a ver un videíto y después vamos a comentar. Así que déjenme dejar de Si tiene compartir. sonido, recuerda, Viviana, compartirlo con sonido. Bueno, Sí, súper. Lo tengo por acá. Y me van diciendo que ojalá no lo hayan visto, pero por lo menos por lo que vi en el público no hay nadie que creo que haya tenido clase, Adrián, así que espero que lo hayan visto. Y después se los puedo dejar si les gusta para que lo compartan. ¿Ya? Aquí estamos. Y ahí lo voy a compartir con sonido. Dura como 4 minutitos, ¿ya? Y de ahí lo vamos a compartir. Vamos a ponerlo acá en grande. Y ahí. Qué guapa. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás soñado, Amigo, macho. amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Hombre, por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no?
Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes, Bueno, A lo mejor 2. una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por Claro. favor. Sí. Me parece muy No, poco. es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Que eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, Sí. no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Espero que no lo hayan visto. Este video remueve, ¿cierto? En términos de tiempo, para que ser respetuosa de Amira, que está después de mí. Sí, se los voy a dejar el link, ¿ya? Para que lo compartan. Si pueden anotar por el chat, queridos y queridas, ¿qué les pasó? Bueno, a varios pusieron gracias por compartirlos y yo se los voy a mandar. Qué fuerte, pero a la vez tan difícil encontrar equilibrio con el ritmo. Exactamente, sí. Taina, qué bueno que les gustó, lo pueden usar. Yo comparto todo lo que voy encontrando, así como... Es fuerte, dice la Valesca, estoy súper de acuerdo, igual que La Paz, pero la verdad es que si uno se pone así como a pensar, la verdad es que se nos va la vida así rápidamente y dejamos de hacer cosas con las personas que de verdad nos importan y pasan a segundo plano y estamos en primer plano en cosas que a veces ni nos interesan. ¿Se fijan? Miren, qué lindo Mario. La Mario dice, pensé al tiro enviárselo a mi mejor amigo, ¿cierto? Cuando yo muestro este video en capacitaciones presenciales, les digo, este es el único momento que pueden sacar el celular para decirle a su papá que lo quieren, a su hijo que lo perdonaron por el error que tuvo en la mañana, ¿se fijan? Porque nos remueve, nos hace pensar en algunas personas que están muy lejos. Así que sí, la Caro dice, se me hizo un nudo en la garganta. Yo lo he visto como 20 veces y todavía me pasan cosas, pero se fijan que ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces, de alguna otra manera, queridos y queridas, es como pensar, ¿cómo hacemos
para, a pesar de la inmediatez de la respuesta, de la complejidad y de los ritmos vertiginosos que nos imponen las redes sociales, podemos cuidar nuestra salud mental y sobre todo de nuestros niños y nuestras niñas. ¿Se fijan? Hay otros videos después en clases, si están en el diplomado, yo se los puedo compartir, que nos hablan un poco de esto, pero en niños y niñas. Piensen, yo este video es como de adultos, ¿cierto? Pero yo creo que todo nos tocó de alguna forma. Si ese adulto se siente que le dedica poco tiempo a un amigo, también la parentalidad hace mella, pues, ¿se fijan? Porque también sabemos todas y todos que para hacer para hacerlo lo mejor posible, porque nadie es el mejor papá ni la mamá del mundo o el cuidador principal, tenemos que estar lo mejor posible nosotras y nosotros. Y eso también requiere el nutrir nuestros espacios interpersonales, ¿cierto? Si una mamá está full solo siendo madre o padre, probablemente también desnutra esa propia relación porque hay otras áreas de la vida que se han dejado detrás producto de esa situación, ¿ya? Se los voy a compartir cuando termine, les dejo el link para que lo puedan compartir, socializar. Yo feliz, al contrario, me encanta como que puedan hacerle sentido las metodologías que yo ocupo también en clase y ojalá incluso a veces se lo pueden mandar a algún paciente, consultante, como ustedes le denominen, por su WhatsApp, ¿cierto? Y eso es utilizar, se fijan, la tecnología a favor del vínculo terapéutico. ¿Me explico lo que les quiero decir? Para que tampoco se quede con la idea, la profe demoniza el internet. No, si no, no podríamos estar haciendo esta clase. El tema es el uso racional que le demos y que sea un uso beneficioso de la salud mental de todas y todos quienes componen esa relación. ¿Ya? Voy a leer un par de comentarios y después yo creo que Adriana ahí ya voy a estar como medio en los tiempos para ir cerrando, ¿cierto? Ahí me corrige si estoy mal. Se me pasa volando, así que perdone. Los diferentes rumbos, familia, estudios, claro, exactamente. Yo creo que estamos tan sobrecargados de tanta cosa, que nos damos poco tiempo para dedicarnos a estas cosas que son realmente importantes, ¿ya? Entonces vamos a ver un par de laminitas, queridos y queridas, y después les voy a compartir como el link del video, ya, para que se vayan con él. Esto yo creo que se lo voy a mostrar después, pero en el fondo tiene que ver con las fases en las cuales yo genero una relación terapéutica. Me imagino que la mayoría de ustedes, sí, como buenos colegas, se han terapiado ustedes mismos, van a supervisión, y en el fondo ahí hay distintos momentos en los que se sitúan los procesos de psicoterapia, desde la creación del vínculo con la persona, la alianza terapéutica, ¿cierto? Las fases medias que tienen que ver, ¿cierto?, con el mantenimiento de la relación, la coconstrucción de objetivos terapéuticos, y la fase final que tiene que ver con que ya uno sienta que puede dar de alta a su paciente o consultante y que eso sea fruto de una coconstrucción, o sea, de una relación consensuada. Algo que también hacemos mucho los terapeutas sistémicos, y por eso yo ocupo muchos videos, ejercicios grupales, tienen que ver también con, por una parte, priorizar la lectura de cuentos, de libros, priorizar el juego con niños, niñas y sus cuidadores principales. No solo que el terapeuta juegue, ¿cierto? No saco nada con que la Lani sea terapeuta de infantil y juegue en sesiones si el papá o la mamá no juega, ¿cierto? Tenemos que jugar con ellos. Y si ese papá o esa mamá no sabe jugar, modelarle, ¿cierto? Y buscando desde sus recursos, cómo le hubiera gustado que jugaran con él, cómo le hubiera gustado que esa mamá lo escuchara. ¿Me explico, queridos y queridas? Entonces, sin ser profesor del papá o la mamá o la persona que esté presente, pero tratando de buscar que dé lo mejor de sí en esa relación, ¿ya? Hay distintas técnicas que se ocupan mucho en terapia sistémica, que también las vamos a revisar en los módulos del diplomado, como el círculo familiar, el genograma, dibujo de la familia, línea de vida, cartas de cierre cuando hacemos una sesión de despedida. Y solamente decirles que las técnicas se eligen después de la co-construcción de los objetivos, ¿ya? Muy bien. Por temas de tiempo, creo que no alcanzo a ver otro videito que se los voy a dejar de sorpresa, pero para ir cerrando en tiempo y forma, y así también le doy un espacio a Mira, que estamos súper ligados. Yo siempre le decía, Mira, cuando hablamos, nuestras corrientes son como primos hermanos, ¿cierto? Lo sistémico y lo humanista tienen miradas que son menos manualizadas, menos psicopatológicas, más humanas, etc.
y desde ahí probablemente lo que ella les hable también les resuene con algunos de los conceptos que yo les pude transmitir en estos minutos, ¿ya? Eh, les voy a dejar el video porque creo que esta frase refleja un poco lo que nos pasó al ver el video, ¿cierto? Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Siento que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Sé que lo que hago como papá, mamá, cuidador principal o como terapeuta de niño, niña y adolescente va a tener una consecuencia. Y eso yo creo que es importante que lo tengamos presente cuando intervenimos con niños, niñas y sus familias, ¿ya? También desde lo sistémico es imposible intervenir con un niño o una niña sola, un adolescente, sino que siempre tenemos que acudir a su establecimiento educativo, citar a sus padres, si es un adolescente va a costar más que, no, que vengan a la primera sesión, pero sí va a venir su papá, su mamá o quien lo cuide en algún momento. Es importante conocer también a los amigos de ese adolescente. Hay distintos, ciertos marcos de referencia teóricos que nos ayudan al respecto. Y aquí, queridos y queridas, les dejé mis coordenadas, ¿cierto? Yo en general soy como activa en temas de mediación parental digital activa, que es lo que yo les decía recién, que ahí está mi Instagram, mi Facebook, que también es público, ¿cierto? Publico en privado algunas cosas que son más personales. Y hace poquito tiempo, el año pasado, hice un libro de mediación parental digital que más que pensado en colegas, está pensado en que ustedes lo puedan distribuir con sus consultantes. Ya está en Amazon, así que lo pueden comprar en cualquier lugar del mundo, gracias a la vida. Les voy a dejar los dos links, el del video y el del libro, porque eso les puede dar algunas luces de qué hacer en esta realidad donde lo virtual parece imponerse a lo presencial, con todas las consecuencias que hemos hablado, donde debiésemos como terapeutas infantos juveniles tener presente que la realidad actual de las familias, los niños, niñas y adolescentes está en el mundo presencial y en el mundo virtual, ¿ya? Y muchas veces las consecuencias del mundo virtual son más desastrosas, como el ciberacoso, que es como estar en un panóptico, lo acosan al chico, chica 24/7, no solo en la sala de clase, son mucho más graves que en el mundo presencial, ¿ya? Eso por mi parte, Adrián. Bueno, muy bien. Así Sí, que obviamente agradecerte también porque nos hiciste emocionar a todos, aquí estábamos todos. Quiero saber si, bueno, primeramente quiero tener la posibilidad de si alguien quiere hacer alguna preguntita, lo puede hacer ahora en estos momentos. Y también, si quieren, pueden dejar los agradecimientos a Viviana en el chat. ¿Qué les pareció? Y porque creo que eso también ayuda mucho a retroalimentar. Y bueno, y ahí también compartirnos el video cuando puedas, Viviana, para como recurso, no sé, te lo puedan tener. Bueno, sí, él va a compartir al tiro, Adri, para que lo tengan perfecto, al tiro. Y así perfecto, lo dale, pueden muy compartir. bien. Voy a hacer el corte ahora de la grabación.